Hay libros que no fueron escritos para las masas, sino para las almas inquietas. Textos que no buscan ser comprendidos con rapidez, sino sentidos con profundidad. Entre ellos, existe uno que ha sobrevivido al tiempo como un susurro entre las sombras del olvido. Un legado envuelto en misterio, reservado para quienes aún se atreven a preguntar quiénes somos en realidad y de dónde venimos. Ese libro es el Corpus Hermeticum. No fue escrito por un filósofo común, ni por un sacerdote ordinario. Se atribuye a Hermes Trismegisto, figura enigmática nacida de la fusión de dos culturas ancestrales: Hermes, el mensajero de los dioses en la mitología griega, y Tot, el dios egipcio de la sabiduría, el lenguaje y los misterios del cielo. Juntos forman una identidad simbólica que representa la unión de la razón y la revelación, del conocimiento humano y la iluminación divina. El Corpus Hermeticum no es un solo libro, sino una colección de enseñanzas espirituales escritas entre los siglos y 3 después de Cristo. Son diálogos entre Hermes y su hijo espiritual, Tat, donde se exploran los secretos del universo, del alma, del destino y del retorno al origen. Pero más que textos filosóficos, son llamados al despertar. No buscan convencerte de una doctrina, sino encender en ti una memoria antigua, algo que tú ya sabías, pero habías olvidado. Estas enseñanzas se mantuvieron ocultas durante siglos. Fueron preservadas en manuscritos que viajaron por tierras árabes, guardadas por alquimistas y místicos, y más tarde redescubiertas durante el Renacimiento, cuando Europa comenzaba a cuestionar el dogma y a buscar la luz en otros caminos. Desde entonces, han influido silenciosamente a pensadores, científicos, artistas y buscadores espirituales que sintieron que en esas páginas había más que palabras, había un reflejo de su propia alma. Hoy, en un mundo saturado de información pero hambriento de sabiduría, el Corpus Hermeticum regresa como un faro antiguo encendido en medio de la confusión moderna. Nos invita a detenernos, a mirar hacia adentro, y a recordar que tal vez no somos cuerpos buscando experiencias espirituales, sino almas atravesando una experiencia humana. Este video no es solo una explicación histórica, es una invitación a un viaje interior, a redescubrir un conocimiento que no pertenece al pasado, sino al corazón de quien aún busca sentido en medio del caos. Porque hay textos que no se leen con los ojos, se leen con el alma. En las páginas del Corpus Hermeticum se revela una verdad que resuena más allá de toda religión, más allá de toda época, más allá incluso de las palabras. El alma humana no es un accidente, no es un producto del cuerpo ni una chispa fugaz perdida en el universo. Según Hermes Trismegisto, el alma es una emanación directa del uno, del todo, del principio invisible e inmutable que da origen a toda la creación. El alma es divina porque proviene de lo divino. Y aunque hoy parezca cubierta por capas de confusión, dolor y olvido, sigue siendo lo que siempre ha sido: pura, eterna, luminosa. Hermes cuenta que, en el principio, el Uno creó al cosmos no desde la distancia, sino como una extensión de sí mismo. Nada existe separado de la fuente. Y entre todos los seres creados, el alma humana fue formada como una síntesis perfecta, con la inteligencia del cielo y el deseo de la tierra, con la conciencia del espíritu y la sensibilidad de la materia. Somos el puente entre lo eterno y lo efímero, entre la inmensidad de lo invisible y la fragilidad de lo tangible. Pero ese regalo, ese privilegio de llevar el cielo en el interior, vino acompañado de un riesgo: el olvido. El alma, dice Hermes, desciende al mundo material, entra en un cuerpo y comienza su experiencia terrenal. Pero al hacerlo, olvida su origen. Se identifica con el cuerpo, con los sentidos, con los pensamientos, con las emociones. Comienza a creer que es lo que experimenta, en lugar de recordar que es quien experimenta. Así nace la ilusión, la ignorancia, el dolor. El alma se cree separada, sola, atrapada. Pero no lo está. Solo duerme. En este punto, el Corpus Hermeticum no acusa, no condena, no impone. Invita. Invita a mirar más allá del cuerpo que envejece, más allá de las máscaras sociales, más allá incluso del pensamiento que juzga y define. Nos recuerda que no somos el ruido, sino el silencio detrás del ruido. Que no somos el reflejo en el espejo, sino la luz que permite que el reflejo exista. Que el alma, aunque parezca perdida, nunca ha dejado de estar conectada con la fuente.
Este origen divino no es una metáfora poética ni una ilusión reconfortante. Es una realidad interior que puede ser vivida, redescubierta, encarnada. No se trata de creer, sino de recordar, de silenciar el mundo exterior para escuchar la voz sagrada que aún susurra dentro de nosotros. Una voz que no grita, pero tampoco miente, que no impone, pero no se apaga. Esa voz es la del alma, recordando quién es y de dónde vino. Hermés Trismegisto no nos habla desde un pedestal, sino desde una experiencia profunda. Él no nos dice cree en el alma, nos dice, reconócete a ti mismo, y sabrás que eres más que carne y hueso, más que pensamientos y miedos, más que este instante pasajero. Eres alma. Y ese conocimiento, cuando despierta, cambia todo. Porque cuando recuerdas de dónde vienes, también descubres hacia dónde debes regresar. Pero si el alma es divina, si viene del uno, ¿por qué sufre? ¿Por qué olvida? ¿Por qué parece tan distante de su verdadera naturaleza? Hermés Trismegisto lo explica con una claridad que desarma. El alma, al encarnarse, cae en un estado de olvido, atrapada en la prisión del mundo material. No porque el mundo sea malo, sino porque el alma comienza a identificarse con lo que no es eterno. Se confunde. Se duerme. Y esa confusión es el verdadero exilio. El cuerpo se convierte en su cárcel, los sentidos en sus carceleros. Lo que debía ser un instrumento para experimentar la vida se transforma en un velo que oscurece su origen. El alma comienza a buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Se dispersa entre placeres pasajeros, entre logros mundanos, entre máscaras sociales. Y en medio de todo eso, empieza a sentir un vacío, una nostalgia profunda que no puede nombrar. Es el anhelo del hogar espiritual, el eco silencioso del uno llamando desde lo profundo. En los textos herméticos, esta condición no es presentada como un castigo, sino como una etapa necesaria del viaje. El alma debe descender, experimentar, tocar la materia, conocer el deseo, el miedo, el dolor, porque sólo así sabrá, cuando despierte, lo que realmente es. Solo quien ha estado perdido puede comprender el valor del camino. Solo quien ha sufrido el encierro puede anhelar la libertad con toda su alma. Hermés habla de las 12 torres del zodiaco, de las esferas planetarias que el alma cruza al descender hacia la Tierra. En cada esfera, el alma toma una cualidad, un impulso, una inclinación. Pero también va cubriéndose con velos que la separan de su esencia. Hasta que finalmente llega aquí, a este plano denso, donde se cree sola, abandonada, limitada. Y sin embargo, es justo aquí donde puede despertar. Porque en el abismo más profundo también arde la chispa de la redención. Esta prisión no tiene barrotes físicos. No está hecha de hierro ni de piedra. Es una prisión de ideas, de creencias, de apegos. El alma se ata a lo que cambia, y sufre. Se aferra a lo que muere, y se debilita. Busca el sentido en lo externo, y se fragmenta. Pero cuando comienza a volver la mirada hacia adentro, cuando en medio del dolor se pregunta si acaso no hay algo más, entonces una grieta se abre en los muros de su celda. Y por esa grieta entra la luz. La enseñanza hermética es clara, la materia no es enemiga del alma, pero tampoco es su hogar. El mundo es un escenario sagrado para el aprendizaje, no un fin en sí mismo. El error no está en vivir en el mundo, sino en olvidar que somos más que él. El sufrimiento surge cuando confundimos el instrumento con la identidad, la experiencia con el ser. Y aún así, todo tiene un propósito. La caída es también el inicio del ascenso. Porque solo al tocar el fondo, el alma comienza a buscar la superficie. Solo cuando el cuerpo, los sentidos y los deseos dejan de satisfacer, empieza el verdadero viaje de regreso. Y es entonces, en medio de la prisión, que el alma oye el primer susurro del despertar. Porque la cárcel no es eterna. Y la llave para salir de ella, siempre ha estado en nuestras manos. El despertar del alma no ocurre de forma violenta ni repentina. No es un rayo que irrumpe desde el cielo ni una voz que grita desde lo alto. Es un susurro. Una brisa interior que apenas se percibe, pero que, una vez notada, ya no puede ser ignorada. Hermés Trismegisto lo llama gnosis, el conocimiento divino.
No el saber acumulado por la mente, sino el reconocimiento profundo que nace en el alma cuando recuerda quién es. Conócete a ti mismo, dice Hermés, y con ello revela el núcleo de toda la enseñanza hermética. No se trata de añadir más datos, más ideas, más conceptos, sino de quitar velos, de desaprender lo falso, de limpiar los espejos interiores hasta que la imagen que se refleja no sea una construcción del ego, sino el rostro desnudo del alma. Cuando el alma se reconoce, no se enorgullece ni se eleva sobre los demás, se aquieta, se humilla, se maravilla, porque al descubrir su origen, descubre también el origen de todo lo que existe. Hermés enseña que dentro de cada ser humano habita una chispa del todo, que cuando conoces tu alma, no solo te conoces a ti, sino que conoces al Creador, que no hay separación entre lo humano y lo divino, excepto aquella que nosotros mismos hemos fabricado. Esa separación es ilusión, y al disolverla, al permitir que caiga, el alma se alinea con el ritmo eterno del cosmos. Pero ese despertar exige coraje, porque implica mirar de frente lo que hemos evitado durante años, nuestras máscaras, nuestros miedos, nuestras sombras. Exige detener el ruido externo y sentarse en silencio ante el templo interior. No se requiere templo físico, ni rituales complejos, ni mediadores. Solo presencia, solo honestidad, solo hambre de verdad. Hermés no promete una iluminación instantánea, no ofrece atajos. Habla de un proceso, un desierto que debe cruzarse, un fuego que purifica, una rendición profunda que no es derrota, sino liberación, porque para despertar el alma hay que morir a lo falso, y eso duele, pero también transforma. Quien comienza a despertar descubre que la vida no es un azar, ni una condena, ni una competencia. Es una oportunidad sagrada. Cada experiencia, incluso las más duras, se revelan como espejos que reflejan el estado del alma. Todo se convierte en maestro. El dolor enseña. El fracaso afina. El silencio revela. Y poco a poco, el alma se libera del apego al mundo material y comienza a ver lo invisible en lo cotidiano. Conocer el alma es conocer el todo. Y no porque nos volvamos dioses por ego, sino porque reconocemos que somos parte de la danza eterna. No hay nada más que buscar fuera. El universo entero pulsa dentro de nosotros. Solo hace falta recordar. Solo hace falta volver. Y ese regreso no es hacia un lugar, es hacia un estado. Un estado de unidad, de quietud, de claridad. Donde el alma no necesita poseer nada, porque se sabe una con el todo. Así, el despertar espiritual no es una meta lejana, sino un retorno a casa. Y ese retorno comienza cuando, en medio del caos del mundo, decidimos volver la mirada hacia adentro y preguntar, ¿quién soy, más allá del cuerpo y del nombre? Y la respuesta, aunque silenciosa, nos transformará para siempre. El mensaje del Corpus Hermeticum no es una reliquia del pasado ni un eco apagado de civilizaciones antiguas. Es una llama viva, una verdad que atraviesa los siglos y sigue hablándole al alma de quienes están dispuestos a escuchar. Porque lo que Hermés Trismegisto dejó escrito no fue para adornar bibliotecas ni alimentar debates intelectuales. Fue para provocar un giro interior, para romper el letargo espiritual. Para recordarnos que hay algo sagrado en nosotros que no puede ser destruido, aunque el mundo intente apagarlo una y otra vez. Hoy, más que nunca, ese mensaje resuena con fuerza. Vivimos tiempos de velocidad, saturación y olvido. Nos han enseñado a definirnos por lo que producimos, por lo que tenemos, por lo que mostramos. Pero en medio de ese ruido, una parte de nosotros sigue sintiendo un vacío que nada externo puede llenar. Y es allí donde la voz de Hermés se alza, como un llamado antiguo que atraviesa el ruido moderno. Despierta, alma dormida. Recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Y vuelve a lo esencial. El Corpus Hermeticum no te exige creer. No te amenaza. No te impone un dogma. Solo te invita a observar. A hacer silencio. A buscar dentro de ti aquello que nunca ha nacido y nunca morirá. A comprender que lo que ves con tus ojos no es toda la realidad, que el mundo visible es solo la superficie de un océano mucho más profundo, y que tú, aunque lo hayas olvidado, eres parte de ese misterio infinito.
Lo más valioso que ofrece este libro no son sus conceptos, sino la experiencia a la que apunta. Te habla de un regreso, de una purificación, de una transformación. No para volverte especial, ni para separarte del mundo, sino para unirte a él desde un lugar más alto, más real, más verdadero. Porque cuando el alma despierta, todo cambia. La percepción cambia. El propósito cambia. El sufrimiento encuentra sentido, y la vida se convierte en una ofrenda sagrada. Hermes afirma que el alma que se conoce a sí misma puede liberarse de los ciclos de repetición, de las cadenas del destino ciego. Puede elegir vivir con conciencia, con presencia, con plenitud. No como quien huye del mundo, sino como quien lo atraviesa con los ojos abiertos y el corazón en paz. Y tú, que estás escuchando estas palabras, no estás aquí por casualidad. Algo en ti ha resonado. Algo en tu interior ha reconocido esta antigua verdad. Quizás llevas tiempo buscándola. Quizás estabas esperando una señal. Tal vez esta sea. Porque hay libros que solo llegan cuando el alma está lista. Y cuando llegan, no solo se leen, se recuerdan. Así que escucha con atención. Este no es el final de una historia. Es el principio de un viaje. Uno que no se hace con los pies, sino con el corazón. Uno que no conduce a otro lugar, sino hacia ti mismo. El Corpus Hermeticum no es un mapa. Es una llave. Y la puerta que abre, ya está dentro de ti. Solo queda hacer silencio, girarla y entrar.